Mis queridos amigos, es un gusto, es un placer que nos acompañe licenciado Alejandro Ponce Rivera, una eminencia en Derecho. Hoy nos va a hablar sobre la ratificación para la solicitud de juicio político hacia el exministro Saldívar, ese que hoy es parte del grupo de la 4T, de Sheinbaum, de López Obrador, y que supuestamente era un ministro, como todos suponemos, debe ser un ministro neutral, que tome sus propias decisiones a favor del país, a favor de la gente, a favor del pueblo, de la constitución y de las leyes. Hoy vimos que Saldívar no era neutral, sino que también estaba todo a favor de López Obrador, y por eso el licenciado Alejandro Ponce Rivera está buscando este juicio político ante la Cámara de Diputados contra Arturo Saldívar. Explíquenos más sobre el tema. Gracias. Gracias, estimado amigo. Bueno, en primer lugar, es importante destacar que Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en primer lugar, no es un excelente abogado y no es un excelente jurista. Eso es lo primero que tendríamos que decir, porque él se siente la última coca del desierto, él siente que es el jurista más preparado y destacado de nuestro país, y lo cierto es que ese pobre sujeto, Arturo Saldívar, es un abogado mediocre, con pocos conocimientos, y como tú acertadamente lo dices, muy comprometido con ideologías contrarias a los intereses de nuestro país, ¿verdad? Bien, pues este sujeto que fue un aliado de López Obrador desde que fue designado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sexenio, hasta el día en que dejó de ser presidente el 31 de diciembre del año pasado, pues estuvo trabajando a favor de todas las iniciativas y de todas los proyectos de López Obrador desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego siendo presidente de la Suprema Corte y con el apoyo del presidente, pues ejercía influencia sobre el resto de ministros, y por eso las propuestas que hacía Arturo Saldívar en beneficio de los intereses del Ejecutivo Federal de López Obrador, pues fructificaban, ¿verdad? Pero cuando deja de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y esta cambia de manos, está en manos ahora de la ministra Norma Piña, ¿verdad? Bueno, ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene la misma influencia sobre los demás, y entonces ya los demás no le hacen caso a Arturo, y entonces en el último año, en el año 2023, pues él formó parte de una minoría de 2 o 3 ministros que siempre votaron a favor de los intereses de López Obrador, en contra del resto. Eso provocó que perdiera casi en todas las votaciones Arturo Saldívar, y por eso él consideró que ya no era útil en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ello lo llevó a que el 7 de noviembre de este año presentara su renuncia al cargo de ministro, manifestando abiertamente, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, sin ningún rubor, ¿verdad? Que él dejaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque consideraba que su ciclo había terminado, y desde luego que se iba para, desde otra trinchera, trabajar por un México mejor para todos nosotros. Ya había casi de inmediato, se manifestó abiertamente que se uniría a la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿verdad?, para apoyarla en su carrera a la presidencia de la República, y desde luego esto lo hace con la expectativa de que va a tener un muy buen cargo en el próximo sexenio, si es que Claudia Sheinbaum gana la presidencia. De hecho, cuando Claudia Sheinbaum presentó a su equipo de trabajo,
estuvo a su derecha, e inmediatamente a su derecha, exactamente Arturo Saldívar, de donde queda claro que Claudia Sheinbaum considera que una de sus mejores piezas es ese ignorante Arturo Saldívar, que se sienta a su derecha, ignorante Saldívar que mostró con claridad y con evidencia su ignorancia, su desconocimiento, no solo de la ley, de la Constitución, incluso, sino de las formas en su vergonzosa renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque como todos lo saben, estimados compatriotas, él el 7 de noviembre presenta su renuncia ante López Obrador, pero él debe de saber que él no deja de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando presenta su renuncia, porque su renuncia está condicionada en primer lugar a que el presidente de la República la acepte. Y una vez que el presidente la acepte, que someta a la aprobación del Senado la renuncia de Saldívar, ¿verdad? Él debió haber presentado su renuncia el 7 de noviembre y debió continuar trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro, despachando los asuntos que tiene pendientes encima de su escritorio, que no ha resuelto. Él debió seguir trabajando. Si fuera inteligente, debió haber esperado a que el presidente de la República aceptara su renuncia, debió haber esperado a que el presidente sometiera la renuncia al Senado para que éste la aprobara, y debió haber esperado a que el Senado de la República aprobara su renuncia para ahora sí tomar sus cosas y retirarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero después de haber presentado su renuncia debió haber seguido trabajando. Repito, Arturo Saldívar es un ignorante que no conoce la ley, que no conoce la Constitución y que no tiene inteligencia social, no guarda las formas. Es un pobre ignorante que actúa por capricho, por instinto, no por razonamiento. Yo te digo una cosa, si Arturo Saldívar quisiera entrar a mi despacho a trabajar, le tendría yo que enseñar como a cualquier pasante lo elemental para que aquí pudiera desempeñarse como ministro. Cualquier tarugo puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí tenemos como ejemplo a Arturo Saldívar como litigante, y más en mi despacho, en donde todo lo hacemos con excelencia. No cualquier tarugo puede venir a trabajar con nosotros, y si Arturo Saldívar quisiera ingresar a mi despacho, tendría yo que enseñarle el ABC de cómo manejamos aquí las cosas, como a cualquier pasante que acaba de salir de la carrera, porque Saldívar no es el genio que él se cree que es. Y repito, ahí está la muestra de que ni siquiera sabía que presentada su renuncia, él seguía siendo ministro, él debía seguir debió haber seguido trabajando en los asuntos hasta el último momento, hasta el 15 de noviembre, después del mediodía, que el Senado aprobó su renuncia, debió haber seguido trabajando. Bien, además... Él violó la ley descaradamente, licenciado. La violó rotundamente, máxime que en su renuncia ni siquiera expresó una causa grave. Fíjate bien, no nada más no dio motivos graves que justificaran su renuncia, sino que ni siquiera al aludir al tercer párrafo del artículo 98 constitucional, ni siquiera por equivocación dijo que su renuncia la presentaba por existir una causa grave. Déjate, que no nos dijera en qué consistía la causa grave, pero que por lo menos mencionara que existía una causa grave. Es un ignorante que ni siquiera mencionó eso, ¿sí? Entonces, por abandono de trabajo, por incorporarse a labores partidistas cuando seguía siendo ministro de la Suprema Corte, por renunciar sin expresar una causa grave, es evidente que violó la Constitución en perjuicio de el Poder Judicial de la Federación, de la impartición de justicia y en perjuicio de todos los mexicanos que estamos ávidos
de que se nos imparta justicia, como lo manda la Constitución, de manera expedita, de manera pronta, de manera imparcial. ¿Sí está claro? Entonces, con base en eso, nosotros presentamos ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 17 de noviembre, una solicitud formal de juicio político en contra de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, una solicitud debidamente fundada y motivada, que ese mismo día ratifiqué y que nosotros seguiremos dándole continuidad a ese trámite, ¿verdad? Para empezar, estimado amigo, a esa solicitud se le debe dar curso, y se debe resolver favorable o desfavorablemente, pero se debe resolver a la brevedad posible. Si la comisión... Esto de lo que se está solicitando el juicio político, para la gente que no sabe, ¿qué significa esto? Cuando servidores públicos de alto nivel, como los ministros de la Corte, violan la Constitución, se les puede someter a juicio político. El juicio político, demostrándose que hay una violación a la Constitución, se les sanciona con la destitución del cargo y con la inhabilitación vitalicia, inhabilitación de por vida, para volver a ocupar cargos, puestos o encomiendas en el gobierno. Ya no puede volver a ser servidor público, aparte de ser destituido. Desde luego, si es destituido, no tendría derecho a la pensión como ministro en retiro. O sea, no tendríamos por qué seguirlo manteniendo de por vida si es destituido. No que este cínico y este vividor, Arturo Saldívar, y se lo diría yo en su cara, este sujeto, tras de que violó la Constitución, tras de que abandonó sus labores siendo ministro para irse ahí de dama de compañía de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Todavía pretende que lo mantengamos de por vida, ¿verdad? Y todavía más parece ser que en la solicitud de su haber de retiro, se apoyó en una cantidad mayor de la que realmente le corresponde. No, es un deshonesto, es una vergüenza para los abogados. Me parece que son 180,000 pesos mensuales que va a cobrar, más 3 asistentes. Más 3 asistentes, y todo eso es exactamente algo que no debe ocurrir con un ministro deshonesto que violó la Constitución abiertamente, sin respetar al soberano pueblo mexicano, mandando al carajo su puesto cuando todavía seguía siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él, del 7 de noviembre al 15 de noviembre, debió continuar en su escritorio tratando de desahogar el mayor número posible de asuntos, lo que no hizo violando la Constitución, porque él siguió siendo ministro hasta el 15 de noviembre, y por eso nosotros solicitamos el juicio político en contra de este sujeto, ¿verdad?, para que se le destituya y para que se le inhabilite de por vida para volver a ser servidor público, y obviamente para que no se le pague esa pensión y que no los mexicanos tengamos que seguir manteniendo de por vida a este sujeto ignorante, traidor, que no respeta la Constitución, que cuando empezó a ocupar el cargo de ministro, protestó cumplir y hacer guardar la Constitución, siendo que él mismo en lo personal no la respetó. Ahora bien, si la subcomisión de la Cámara de Diputados encargada de tramitar esta denuncia, esta demanda de juicio político, no atiende mi solicitud, una vez que espere yo cierto tiempo, ¿verdad? Si no le dan trámite a mi solicitud, nosotros presentaremos denuncia penal en contra de esos integrantes de la subcomisión encargada de atender esta denuncia de juicio político, por el delito que se comete cuando se impide la tramitación de una solicitud. Si dejan ahí en el cajón mi solicitud y no le dan trámite,
están impidiéndole darle trámite a mi solicitud de juicio político, y eso es configurativo del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 215, un delito que se sanciona con 4 penas: prisión hasta 8 años, multa, destitución e inhabilitación, ¿verdad? Y nosotros, obviamente, en su momento, si no le dan trámite a esta denuncia, lo vamos a hacer valer y lo haremos público. A lo mejor no logramos nada, pero sí lograremos demostrar que todas las autoridades en México son corruptas, que todas son traidoras, que todos se cubren entre ellos. Es una mafia que se enriquece a costa de los mexicanos, y como toda mafia, cuando alguno de sus integrantes se ve en peligro, todos, absolutamente todos, lo protegen con su silencio. Este delito está previsto en el artículo 215, fracción tercera del Código Penal Federal. Entonces, pues nosotros seguiremos dando marcha. Sí quiero destacar que Arturo Saldívar ahorita está en una situación muy diferente de la que estaba antes de que presentara su renuncia, porque antes de que presentara su renuncia tenía la imagen de un ministro inteligente, un jurista excelente, con mucho poder, con mucho crédito moral, un dador, alguien que imponía el respeto hacia los demás. Hoy en día la imagen de Saldívar es otra totalmente diferente. Se ha demostrado que es un ignorante, que no respeta la Constitución, ¿verdad? Pero este asunto de Saldívar es una muestra de la pobre calidad moral y humana de todos nuestros servidores, aún de los que aparentan ser respetables, y desde luego es una prueba contundente de cómo todo el sistema político protege al deshonesto, que es denunciado, que es lampareado, en donde se ve su porquería, todo el mundo guarda silencio como si eso no ocurrió. Pero nosotros seguiremos insistiendo en que se sancione como debe de ser a esta persona deshonesta. Y bueno, por lo pronto, él mismo, Saldívar, cuando se vea al espejo, ya no se tiene que ver con tanto respeto, no se ve con la misma admiración que se veía antes, que no tiene argumentos, que no tiene conocimientos para atacar lo que en su cara le dice públicamente Alejandro Ponce Rivera en esta denuncia de juicio político. Espero pues que espero que esto se difunda cada vez más para que indigne a los mexicanos y logremos despertar y ya no sigamos con esa apatía, que es esa apatía precisamente lo que sirve de sustento a estos malandros que nos gobiernan en perjuicio de todos los mexicanos y en beneficio del gran capital mundial a favor de sus intereses mezquinos personales. Eso es lo que yo pienso, mi querido Beto. Así es, licenciado Alejandro Ponce Rivera. Claro que estaremos pendientes de qué es lo que sucede en la Cámara de Diputados con esta solicitud de juicio político. Le estamos dando un seguimiento, pero también quiero informarles que los próximos días también tendremos un programa importantísimo con el licenciado Ponce sobre lo que está pasando también con la ministra Yasmín Esquivel, otra que es igual o peor que Saldívar, ¿no? Ahí se van. Dios los hace, solitos se juntan, y fíjate nada más la calidad moral de los ministros que son incondicionales a López Obrador. Saldívar y Yasmín, incondicionales a López Obrador, y la calidad moral de ambos anda por los suelos, bueno, de los tres, no, tanto del que siguen como de los seguidores, su pobre calidad moral está por los suelos. Así es, licenciado Alejandro Ponce Rivera, muchas gracias por toda la información que nos ha compartido, por esto que está pasando en juicio político contra Saldívar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Espero que también este video se comparta, que la gente lo comparta para que más mexicanos se enteren de la realidad y de lo que está pasando en este país. Muchísimas gracias, Alejandro Ponce Rivera. Gracias, estimado Beto.